Este es Manute Bol, uno de los mayores prodigios de África y uno de los jugadores más altos que haya visto la NBA, con una altura de 2,3 metros. Sinceramente no creo que puedan imaginar cuán alto se ve este hombre en persona, pero solo mirar a este tipo me hizo pensar, ¿es bueno ser tan alto? El auge y caída de un jugador de baloncesto que puso en la órbita el nombre de un país devastado por la guerra. Hay historias dentro del deporte que valen la pena recordar, y sin lugar a dudas, todo lo que giraba alrededor de Manute Bol es una de ellas. Manute Bol nació en Sudán y pertenecía a una tribu denominada Dinka. En su niñez y en su adolescencia debió asumir y aceptar muchos retos salvajes propios de las costumbres de su tierra natal. A pesar de ello, Manute Bol no se conformaba con lo que vivía y dentro de sí mismo ya tenía claro que de alguna manera evolucionaría. Su contacto con el baloncesto fue gracias a un primo que se fue a estudiar a Estados Unidos y comentó que tenía un pariente de una estatura de 2,31 metros, hecho que llamó la atención de un cazatalentos que decidió trasladarse a tierras sudanesas para firmar al gigante. Su llegada a los Estados Unidos no fue nada fácil. Tras complicaciones con su contrato, estuvo deambulando sin dinero y sin rumbo fijo hasta que se finiquitaron las cosas para él. El gigante sudanés disputó una campaña en la Universidad de Bridgeport, ubicada en Connecticut, y posteriormente fue seleccionado en el draft de la NBA de 1985, utilizando el número 31 para los Washington Bullets de la época. En 1983, Manute Bol fue seleccionado en la quinta ronda por San Diego Clippers. Y además de todo eso, lo principal que me pregunto es, ¿cómo diablos hizo para llegar de África a la NBA? Bueno, viniendo de Sudán, África, no hay muchas oportunidades para ganarse la vida. No es como subir un Taco Bell en la calle donde Manute pueda trabajar en el drive-thru. La única opción que tenía Manute era unirse a su ejército. Así que eso fue lo que hizo mientras estuvo allí. Tenían una cancha de baloncesto cerca y esta era la primera vez en su vida que tenía una cancha conveniente. La cancha más cercana que tuvo mientras crecía estaba a 50 millas de su pueblo. Manute literalmente caminaba durante días cada vez que quería ir a jugar. Hombre, entiendo cuando caminan en el centro comercial. No sé cómo lo hizo este tipo. Afortunadamente para Manute muchos países tienen algún tipo de liga nacional de baloncesto que compite contra otros países. Y en cuanto a Sudán, ese equipo estaba en su ejército. Entonces, cuando este tipo de 2,3 metros entró, lo vieron y le dieron una pelota de baloncesto. Esta fue la gran oportunidad de Manute, viajar por África con una correa de haka en la espalda. Manute estaba representando al equipo nacional de baloncesto de Sudán y mientras hacía clavadas sobre unos tipos alemanes de 1,5 metros, había un entrenador estadounidense al margen asimilándolo todo, Don Philly. Ahora, Don había sido despedido recientemente de su trabajo como entrenador en jefe de la universidad y escuchó sobre este lugar en África que aparentemente tenía las personas más altas del mundo. Y cuando vio al gigante Manu Bol de casi 2,5 metros fue amor a primera vista. En este momento Manu Bol no podía hablar inglés, ni tampoco leer inglés. De hecho, ni siquiera sabía cuántos años tenía, así que no tengo idea de cómo Don logró comunicarse con Manute en primer lugar, pero él lo convenció de que simplemente no se esconda solo. Él podría ingresar fácilmente a la NBA y con eso Manute tomó un vuelo a Cleveland, Ohio. Ahora que Manute logró llegar a todo el mundo, es hora de que comiencen los verdaderos desafíos. Ahora tiene que llegar a la NBA. La transición no fue tan fácil como Don lo hizo parecer. Nuestro chico Manute terminó enfrentándose a todo tipo de problemas a lo largo de los años siguientes, como su pasaporte que dice que mide 5 pies. Sí, eso realmente sucedió cuando este tipo de 7 pies de altura estaba preparando su pasaporte. Se metieron con su altura mientras estaba sentado mirando. Mira, yo no soy la policía de pasaportes, pero hay que despedir a alguien por eso. Además de eso, el muchacho Manute terminó llegando a Estados Unidos demasiado tarde para ir directamente a la NBA, por lo que se vio obligado a jugar un año en la universidad. Sin embargo, esto podría haber sido una bendición disfrazada, ya que pudo tomar un programa de inglés para estudiantes extranjeros para poder hablar con sus entrenadores y compañeros de equipo, y Manute pudo demostrar su valía aquí. Tomó un equipo universitario irrelevante del que nunca has oído hablar, los Caballeros Púrpura. Desde tener un par de cientos de personas viendo sus juegos hasta que su gimnasio se agotó con miles amontonándose adentro para ver qué podía hacer este Spider de 7 pies. En última instancia, Don tenía razón. Después de 3 años de lidiar con todos estos problemas aleatorios, Manute lo logró. Ingresó a la liga en 1985, estableciendo un récord como el jugador más alto en la historia de la NBA. Era hora de que Manute Bol demostrara lo bueno que era en el baloncesto. Como centro titular de los Washington Bullets, Manute rompió aún más récords, con un promedio ridículo de 5 bloqueos por partido como novato en la temporada. Conozco a este tipo, 7 pies.
pero 5 bloqueos por juego. ¿Crees que todavía está jugando contra unos tipos alemanes de 1,5 metros en el ejército? No, son estrellas legítimas de la NBA. Pero aparte de su increíble habilidad de bloqueo y su exageración, Manute no tenía mucho más a su favor. Quiero decir, nuestro hombre pesaba menos que un gran danés, literalmente. Manute ni siquiera podía hacer un banco con una barra de 45 libras. Vamos, hombre, mi hermana pequeña podría hacer eso. Así que Manute se encontró con un nuevo desafío: subir de peso o ser cambiado de equipo. Imagina este gigante bloqueador de 2,5 metros. Ahora imagínalo con un peso mayor. Hicieron todo lo que pudieron para ayudar a este tipo a subir de peso. Literalmente le dijeron que empezara a beber cerveza. Entonces Manute comenzó a tomarse Heinekens a diestra y siniestra. Y desde ese momento nunca jugó otro partido de la NBA sobrio. Cuenta la leyenda que Manute se pasea por el vestuario pero desnudo, bebiendo cerveza todo el día. Nunca ganó una libra, pero bueno, al menos estaba feliz. Pero a pesar de que estaba feliz, los Bullets todavía querían que aumentara de peso. Y después de 3 años de no ganar ni una onza, lo cambiaron a los Golden State Warriors. En este punto estamos en 1988. Ball está viviendo el sueño americano. Todavía está en la NBA, bebiendo Heinekens todas las noches, durmiendo hasta tarde todos los días. Probablemente estés pensando, lo logró. Hasta que una mañana, Manute fue despertado por una llamada telefónica. Una llamada telefónica que cambiaría su vida en el mundo para siempre. Manute estaba a punto de emprender un viaje que haría que la NBA pareciera fácil. Mira, si hay algo que debes saber sobre Manute Ball es que no te metas con su sueño reparador. Manute estaba furioso. Alguien lo estaba llamando antes del mediodía y cuando contestó el teléfono dejó que el tipo lo hiciera. Pero el chico del teléfono no era un fanático, un gerente, un entrenador, ni siquiera era su madre. En cambio, era un tipo que hablaba un idioma que no había escuchado en años. Verás, como vimos antes, Manute procedía de una tribu de África conocida como los Dinkas. Y la persona que llamó era un nativo Dinka, que representaba una milicia que acababa de formarse en el país de origen de Manute, Sudán. Le recordó a Manute que mientras vive el sueño americano bebiendo Heineken con las nalgas al aire, están ocurriendo atrocidades brutales en casa. Aunque Manute estaba disfrutando de su tiempo en Estados Unidos, no olvidó lo despiadado que fue crecer. Según el propio Ball, al menos 250 miembros de su propia familia habían sido asesinados, vendidos como esclavos o muertos de hambre. Yo mismo no podría hacer que el pasado de Manute sonara más horrible si lo intentara. Sudán estaba lleno de líderes corruptos que veían morir a sus ciudadanos todos los días y seguirían dejando que sucediera mientras eso significara que podrían obtener un poco más de dinero y poder. Esta llamada telefónica lo cambió todo. Salvar a Sudán se convirtió en el propósito de su vida. La única pregunta ahora es, ¿podría realmente hacerlo? Con una cuenta bancaria valorada en $4 millones, Manute donó 3,5 millones para comenzar a financiar su propia milicia. Para el público, Manute era conocido como el jugador más alto en la historia de la NBA, pero en privado era un general de guerra. Había terminado un partido de la NBA a las 8:30 y a las 10 estaría en un sótano instruyendo a su milicia a miles de kilómetros de distancia de la matanza. Y lo hizo durante años. Eventualmente Manute se asoció con John Garrett, un hombre conocido en todo Sudán como un líder revolucionario, y juntos se enfrentaron al gobierno de Sudán. En una temporada baja, Manute voló a Sudán para reunirse con John y ver cómo iban sus inversiones. El público pensó que los 3,5 millones estaban alimentando a muchos niños hambrientos, pero en realidad Manute estaba atando a su milicia. Y en este punto, Ball se convirtió primero en rebelde y luego en jugador de baloncesto, y decidió dejar el juego de baloncesto por completo. En 1997, Manute se mudó a la capital de Sudán y comenzó a dirigir a su milicia desde el campo. Esto creó el capítulo más peligroso de la vida de Manute. Tengan en cuenta que cuando intentas derrocar a un gobierno, por lo general no estarán muy contentos con eso, y el gobierno de Sudán quería la cabeza de Manute. Se puso en una posición en la que tenía un hijo recién nacido. Todo un ejército dependía de él. No entraba más dinero y él era el objetivo más grande en todo Sudán en este momento. Manute literalmente no podía salir de su casa sin al menos 4 guardaespaldas a su alrededor en todo momento. En última instancia, el gobierno de Sudán sabía que no podía tocar a Manute. Era demasiado famoso, pero lo que podrían hacer es extorsionarlo. Decidieron retener su visa, lo que significa que no podía salir del país a menos que dejara de financiar su propia milicia y comenzara a invertir ese dinero en su gobierno. Atrapado, Manute vivió la vida con un objetivo en la espalda durante los próximos años.
Eventualmente comenzó a trabajar con algunos senadores para tratar de encontrar una salida, y a medida que avanzaban sucedió el 9/11, creando otro obstáculo que Manute tuvo que atravesar. No sería hasta 2002 que Manute finalmente se liberó de Sudán y regresó a Estados Unidos como refugiado protegido religiosamente. Pero Manute no estaba regresando a un lujoso estilo de vida de NBA. En cambio, ahora estaba prácticamente sin hogar. Mientras estaba como rehén en Sudán, Manute invirtió todo su dinero en su milicia e incluso vendió todas las casas que alguna vez tuvo. Manute trató de ganar más dinero con su ridícula estatura y se conformó con algunos trabajos bastante humillantes, tragándose su orgullo, haciendo de todo en la televisión, desde patinaje sobre hielo hasta boxeo. Finalmente estaba ganando algo de dinero para enviar a casa. Y justo cuando las cosas empezaban a mejorar, Manute fue expulsado de un taxi, y no por portarse mal con el conductor, sino por un choque. Este hombre de 7 pies fue lanzado a través del parabrisas. Cuando llegaron los primeros en responder, encontraron a Manute y al conductor tirados en el camino, inconscientes y luchando por sus vidas. El taxista Neville Robinson sufrió un paro cardíaco y lamentablemente no pudo sobrevivir al accidente. Manute sí pudo sobrevivir. A pesar de ser un hombre que vivió las bondades de Occidente, nunca dejó de luchar por los más necesitados de su país y afectados por un conflicto armado realmente trágico. El 19 de junio de 2010 se apagó la luz del gigante sudanés Manute Bol. Algunos mitos decían que falsificaron su edad y que jugó hasta los 50 años, algo poco probable pero que nunca se sabrá. Una delicada enfermedad renal lo llevó a la tumba al momento que se encontraba hospitalizado en Virginia, sufriendo las consecuencias del síndrome de Steven Johnson. En la actualidad, su hijo Bol Bol continúa su legado. Con 21 años, juega al igual que Manute en la posición de pivot y es parte de la plantilla de los Nuggets de Denver. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta pronto.